Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. Ha sido un momento muy solemne, ¿verdad? La oración y trasladar nuestra humanidad a un ámbito espiritual que nos fortalece, que nos llena de ánimo para seguir adelante. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión por Facebook. Y bueno, pues vamos a dar inicio al sermón del día de hoy. Es día de victoria, amén. Es día de paz y sí, de sentimientos encontrados, ¿no? De cómo un sufrimiento tan fuerte y tan grande ahora nos da este gozo que nos llena de esperanza. Eso es lo que debemos de tener, esperanza en la resurrección, que solamente vamos a entregar el cuerpo físico, pero estaremos delante de la presencia del Señor. Así que, bueno, pues les voy a suplicar que sus dispositivos electrónicos los mantengan en modo avión. Si tienen alguna llamada, con toda confianza lo pueden tomar, sale del salón y bueno, pues seguimos adelante. Les voy a suplicar que se pongan de pie, por favor. Vamos a darle lectura. Todos, bueno, los niños que ya quedaron ahí, que están dormiditos, no me los despierten. Por favor, no los despierten. Ya los adultos de 17 para arriba, ahí sí, denle un codazo y que se despierte. Y pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle lectura a la bendita santa palabra de Dios. Y la Biblia dice, todos vamos a darle lectura a esta base que vamos a escuchar el día de hoy en un mensaje que lleva por título Sí hay resurrección. Amén. Hermanos, amigos, sí hay resurrección. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto por los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Les comentaba que el mundo quiere desaparecer la resurrección de Cristo de la faz de la tierra, quiere borrarlo. Si nosotros como adultos no les empezamos a enseñar a las nuevas generaciones, a los niños, que Cristo resucitó y que venció a la muerte, hermano, el mundo se va a encargar de que no lo sepan, porque incluso el mundo se está encargando de que muchos lo estén olvidando ya adultos. Cada año, mis queridos hermanos, se publican más y más artículos editoriales en las películas, los superhéroes, las novelas, las series
están llenas de información que promueven la no resurrección de Cristo. Eso es muy peligroso, mis amados hermanos, porque ¿qué importancia tiene la resurrección para nuestra fe cristiana? ¿Por qué es tan importante estar bien cimentado en la fe y no permitir que ninguna doctrina, ojo, cimientos, hermanos? ¿En qué cimientos está tu fe? ¿En qué cimientos está tu casa? Porque yo conozco muchas casas a las orillas de los ríos y en las barrancas que no están bien cimentadas, y sabes, al primer movimiento se caen. A la primera inundación se las lleva el río, porque no tenían que estar ahí edificadas esas casas. Tú como casa, ¿en qué terreno estás edificado? ¿Cuán profundos son tus cimientos en la fe cristiana? Porque a la primera tribulación te vas a caer. Al primer sufrimiento, al primer despido, al primer problema con tu cónyuge, vas a caer. Y a la primera provocación de televisión, de serie, de publicación escrita, que te digan que Jesús no resucitó, que es una fábula, vas a caer. Y vas a creer lo que esas publicaciones dicen. Es importante estar cimentado en la fe y no permitir que ninguna doctrina en la escuela de los hijos, que ninguna pseudo religión, que ninguna ciencia te haga tambalear y te haga creer que la resurrección de Cristo es una fábula. Porque, mi amado hermano, sin la resurrección, nuestra fe cristiana solamente sería una ilusión. Sería un engaño. El nombre de Cristo sería el nombre más fraudulento que pudiera haber sobre la faz de la tierra. Sería como un cuento de hadas, falso, como Blancanieves y los 7 enanitos, tan falso como La Bella y la Bestia, tan falso que tendríamos un sepulcro lleno de huesos, con los restos humanos de una persona que se hizo pasar por hijo de Dios. Y sería sobre todo una hermosa historia de alguien que venció la muerte. Sería, ¿sabe cómo sería, amigo, hermano? Como aquel cuento que nos encanta escuchar, que al final dice, y tuvieron un final feliz. Así sería si esto fuera falso, hermanos. Nuestra fe no sería mejor que las filosofías que la niegan, agnósticos, ateos, ateas. Antes el mundo, hermano, era un mundo machista. ¿Sí o no, hermano? ¿Ahora qué es? Claro, ¿no se han dado cuenta que ya dejó de ser machista? Ahora es feminista. Religiones, escepticismo, especulan alrededor de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, mis amados hermanos, para nuestra tranquilidad y ayuda, tenemos la Biblia, tenemos las Escrituras, tenemos este tipo de servicios que, a Dios gracias, tenemos un país y tenemos redes sociales que todavía nos permiten predicar el Evangelio. Así es, amén. Dentro de las Escrituras tenemos pasajes muy antiguos, tenemos pasajes en este hermoso libro que usted tiene en su mano que datan de hace más de 5,000, 6,000 años. Escrituras que contienen el mensaje
ya desde hace 4,000, 5,000, 4,020 años es el que hoy vamos a tener acceso y vamos a estudiar, y que te va a convencer si no estabas convencido, y que te va a fortalecer, y que va a ser un arma. Tenemos que armarnos con la armadura de Dios, y estos 2 versículos te van a ayudar, porque fueron escritos unos 2,000 años antes del nacimiento de Jesús, es decir, 4,020 años, ¿verdad? Muy antiguos, que te vienen a decir que Dios te amó, hermano, a ti que estás escuchando y que dudas todavía de Dios. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, y para eso te dejó hace 4,020 años estos 2 versículos, que es palabra de la cual tú te puedes sujetar cuando te estás ahogando en los mares de la duda, cuando te estás ahogando en la desesperanza. Y que es palabra bendita, que es palabra inspirada por el Espíritu Santo, y que hoy la tienes en tus manos. Y que con esta palabra te vas a poder defender. No va a ser a base de groserías, a base de maldiciones, a base de, pues es que ya no le hablo. No, así no cambian los hijos. Los hijos cambian con testimonio. El esposo se corrige con amor. ¿Y cómo voy a amar a un infiel pastor? Con tu testimonio. Porque tu amor tiene que ser mayor a Cristo que el que le tienes a tu esposo. Porque Cristo, si Él se arrepiente, ¿sabes? Lo va a perdonar. ¿Y tú no? Agárrese de esta palabra, sosténgase de la palabra, y que sea el Señor por medio de esta espada o escudo, como lo quieras ver, porque es para atacar o es para defenderte, la palabra de Dios, y resiste a los ataques del mundo. Vamos, prepare su lectura ahí, por favor. Vamos al libro de Job. A ese libro me refiero cuando estamos hablando de un mensaje del cual tú te puedes sujetar, que fue escrito hace más de 4,000 años. Dice la palabra de Dios en Job 19, 25 y 26, lo tenemos aquí en la pantalla. Dice, yo sé, muchas gracias Andrea, gracias. Yo sé que Dios, ¿quién? Dios. Mi Redentor, ¿qué? Vive. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro intermediario? ¿Quién murió en la cruz por nosotros para perdón de nuestros pecados? Tu Redentor vive. Gloria a Dios. Y al fin ¿qué? Amén. Que no hoy celebramos esa resurrección. Siéntelo, hermano. Y después, y todavía después, ¿qué? Nuestra piel será desechada. Como muchos hermanos se nos adelantaron por el COVID, como se nos adelantaron miembros de esta iglesia. En esa esperanza vive usted, hermano, hermana. En la esperanza de que después de deshecha tu piel, en tu carne, en espíritu, ¿a quién verás? A Dios. Porque Cristo allí está, hermano. Cristo. Por eso pagó en la cruz y por eso hoy resucitó de entre los muertos. Amados, amados santos de Dios, la muerte nunca, jamás ha sido el fin para el creyente, para un verdadero creyente, para alguien que pone su vida en Cristo. La muerte no es el fin. Nos consta, hermanos, nos consta que hemos visto gente morir y decir, papito, ya voy para allá. No chillen ya no se preocupen, ya desconéctame de esa cosa, que ya me voy con mi Señor. Y yo conozco otros que yo les he preguntado, y el Señor sabe que no miento, porque aquí hay uno en esta iglesia, ahorita está aquí, y yo le pregunté, hermano, ¿ya se quiere morir? No, pastor, quiero vivir. Amén. Sigue viviendo. Amén. No quiere decir esto que cuando tú quieras te vas a morir, pero hermano, si ya viene, es inminente, entrégalo.
Porque el creyente no le tiene miedo a la muerte, porque es simplemente la entrada a la vida eterna. Entonces, ¿por qué te rehusas a pasar por esa puerta? Y a son de broma, aquel que dice, si ves la luz al final del camino, voltéate o cierra los ojos. No, vete a la luz del camino, porque después es peor. Y dices que la gente ya debía haber muerto, lo rescatan, lo resucitan y vive vida de perro. Tenemos el ejemplo de reyes que iban a morir. Ezequías. Y fue el rey que entregó el reino. 15 años de perros, de guerras, de todo lo más malo que vivió el pueblo de Dios. Fueron en esos 15 años que revivieron al rey. Más le hubiera valido haber muerto. Así que no se aferre, hermano. Y si ve la luz al fin del camino, pues agárrele gusto. Agárrele gusto, porque ya habrá dejado todo atrás. Por eso deje bien arreglado todo, para que los hijos no se peleen por la herencia, porque por un cuarto de 2x2 se están peleando. Anhelemos, hermanos santos de Dios, anhelemos, escuche bien esto y entiéndalo, y yo se lo digo con mucha responsabilidad. Anhele, desee usted, pero responsablemente, equilibradamente y sin pecar, ¿verdad? Llegar a la muerte. Que la muerte llegue a tu vida, repito, equilibradamente y responsablemente. Porque si no, entonces van a decir, el hermano me está induciendo al suicidio. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Tienes ganas de suicidarte? Es porque hay algo ahí que no viene del Espíritu Santo, que quiere que atentes en contra de lo que Dios es el dueño. Amén. Amén. Así que fortalezcase usted en la palabra, anhele llegar a la muerte, pero sin pecar. No le tenga miedo a la muerte. Cuídese del coronavirus. De todos modos va a llegar la muerte. Tenga cuidado del coronavirus. Pero no le tenga miedo al coronavirus. Es irracional. Gente que no se congrega o gente que no va a trabajar, pero que hace reuniones sociales. Aquí en la iglesia estamos más separados que cualquiera que pudiera viajar en el metro en hora pico o en la combi. Y no porque me estoy cuidando. Bueno, pues cuídate de veras. Y escudriña tu corazón, que el Espíritu verdaderamente te redarguya de qué es lo importante en tu vida. Como hoy, se los dije al inicio, para todos ustedes, hoy Dios fue más importante que cualquier otra distracción. Así que, gloria a Dios. Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo, hermanos. Él obedeció. Porque sabe que, hermano, con fe, como quiere que nosotros nos conduzcamos, porque con fe consideró que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para resucitar a los hombres. Dijo, yo voy y se lo entrego a Dios. ¿Quién me lo dio? Dios. ¿Quién me lo pide? Dios. Y si Dios quiere, ¿me lo puede resucitar? Sí. Y si Dios quiere, ¿se lo puede llevar? Sí. ¿Por qué? Porque Dios me va a dar hijos que serán incontables, más que las estrellas del cielo. ¿Lo entregó? Y todavía no duermes porque tu hijo no llega a la casa, tu bebé de 20, de 25, de 40 años. Y te sabes Juan 3:16 de memoria. ¿Dónde está la fe verdadera? En que si Dios te lo dio, Dios te lo quita. Porque Dios es poderoso. Es que nos falta más fe. Más fe. El Señor le aseguró a Daniel que los creyentes iban a despertar para vida eterna. Vamos a Daniel, por favor, hermanos. Daniel 12. Sí lo tenemos ahí, ¿verdad, hermano? Sí, Daniel 12. Despertarán muchos que duermen. Yo les voy a leer aquí, les quiero explicar, que pongan atención a esta versión,
porque es la traducción Biblia de la palabra. Y bueno, si lo quieren ir checando, pero yo les recomiendo que escuchen, porque es exactamente lo que el predicador está hablando. Son palabras de Dios. Fíjate, dice: despertarán muchos que duermen en el polvo de la tierra. Ojo, ¿qué dice ahí? Unos para vida eterna, otros a la vergüenza y al desprecio. ¿Qué buscamos, hermanos? ¿Una vida eterna en gozo o en desprecio eterno? La resurrección, mis amados hermanos, fue el punto central de las enseñanzas de Jesucristo. Él le enseñó a los discípulos, como nosotros hoy estamos enseñándole a la grey, como nosotros hoy estamos predicando. Fíjese, me causó una impresión profunda cuando dice al final, no lo pongas, Polo, pero dice el versículo 10 del capítulo 20 con que iniciamos esta lectura base: y volvieron los discípulos a los suyos. Es lo que estamos haciendo hoy, volver a los nuestros. Ya no está Cristo con nosotros, pero ahora ¿qué somos nosotros? Somos enviados a predicar el evangelio, somos enviados a predicar la resurrección de Jesús. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque ahora todos ustedes son discípulos. Amén. Vamos a salir a discipular a las naciones. ¿Y con quién empiezas? Con los de tu casa. Amén. Con ellos empezamos, hermanos. Tenemos que entender el mensaje central de la resurrección de Jesucristo, que fue su sufrimiento y su muerte. El Señor Jesucristo aseguró en Marcos 8:31, por favor, Marcos 8:31, también lo tenemos aquí para que vayamos dinámicamente, y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, ¿qué? Padecer, ¿cuánto? Mucho. Y ser, ¿qué? Desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ya se los había anunciado. Esto fue antes del aseguramiento de la traición, por supuesto que del juicio de Jesús. ¿Por qué crees, hermano santo de Dios, que Dios dispuso que se escribiera desde 4 ángulos diferentes tan importante evento? Porque lo pudo haber escrito una pluma. Tenemos los evangelios sinópticos. En este caso fueron 4 hermanos. Juan y los otros 3 escritores de los evangelios incluyeron un relato histórico de la resurrección de Jesús en sus narraciones. Ahí lo tenemos. ¿Lo quieres ver de diferente óptica? Ahí está. Hermano, los evangelios son escritos, no se contradicen. Unos dicen una cosa, otros dicen, hablaba por ahí, en uno de los evangelios dice que fue un endemoniado, el otro escritor dice que fueron 2. Son cuestiones y más que nada de exégesis a la palabra, que vas aprendiendo cómo es. O sea, no cambia, es que entonces eran 2 o eran 1. No, hermano, el asunto es que esto es como un juego de fútbol, que tienes la cámara que está a ras de campo, que tienes la cámara de arriba y que ahora tienes la cámara que viene por el dron, y las laterales, ¿no? Las que ven las canchas. Así es el evangelio. Por eso los 4 escritores narran el mismo hecho histórico de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para nuestra fe, hermanos. Es tan importante la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, que el apóstol Pablo sabía que sin la resurrección, sin ella, ojo, no había salvación. Ahorita vamos a leerlo. No hay salvación si no hay resurrección. Vamos a escuchar cómo lo expone de una manera precisa. Y le voy a suplicar que ponga atención a los versículos que les vamos a poner en pantalla, porque para efectos de entendimiento y de todos los hermanos que también nos están sintonizando,
que no están tan acostumbrados a la versión Reina Valera, que tiene una profundidad muy clara en cuanto a la traducción, me tomo la libertad de presentarlo en la traducción Dios habla hoy. Fíjese bien y ponga mucha atención, tenga oídos para escuchar. ¿Los niños dónde están? Que no se vayan, por favor, porque nos llaman la atención. Y mamás, no se me distraigan porque esto es muy importante. Pongamos mucha atención. Dice la palabra de Dios, es Pablo hablando. Dice: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado. Este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. También, por medio de este evangelio, ¿qué? Se salvarán. Y si se mantienen firmes en él, si tú te mantienes firme en el evangelio, te vas a salvar. También, dice, tal como yo se lo anuncié. De lo contrario, ¿qué? Habrán creído en vano. Entonces perdiste el tiempo. No, hermanos, esto es real. Esto es un servicio real. Hermano, hermana, amigo que estás escuchando, este servicio te puede salvar la vida. Nuestra oración antes de iniciar es pedir que el Espíritu Santo obre en ustedes para que esta palabra que estamos leyendo aquí no llegue a tu mente, llegue a tu corazón y la quieras poner por práctica. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí a saber, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Según qué? Según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día. También según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Recuerda que esto lo escribió en el tiempo después, 30 años después de haber muerto Jesucristo. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí también, que soy como un niño, nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo. Y la bondad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo. ¿Quién fue? Dios. Sino Dios, que en su bondad me ha ¿qué? Lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es lo que hemos predicado y esto es lo que ustedes. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo había resucitado. Si fuera verdad que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron y creyeron en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solo vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Amén y amén.
amados santos de Dios, Pablo, el apóstol Pablo, estaba convencido de que una persona no podía ser salva sin la resurrección de Jesús. Nuestra fe sería nula. Ese es el mensaje que tenemos que tener de paz. Que lo que sea que estamos enfrentando, la adversidad, el problema, lo oscuro que se ve el panorama, vamos a vivir eternamente. Y sabe, esta leve tribulación también va a pasar. Dice Romanos 10:9: si confiesas con tu boca a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. No por obras, no por haber venido a pintar ayer, no, hermano, ni por mantener a tus hijos, ni por ser bueno. Los buenos no se van al cielo. ¿Sabe quién se va al cielo? Aquellos que creen en su corazón que Dios resucitó. Amén. ¿Quieres ser salvo? Amén. Gloria a Dios. Reconozca la resurrección de Jesús, pero sobre todo, sea discípulo, sea discipulador. Si usted ya cree en eso, ahora compártalo a las naciones, compártalo en su trabajo. Mi hermano Ángel la semana pasada lanzó un reto muy interesante y que les dijo: ¿quién de ustedes puede salir a la calle y a un total desconocido decirle: Dios le bendiga, me deja orar por usted? Fue sorprendente el testimonio. Unos lo rechazaron. Otra señora muy religiosa le dijo: yo no necesito de eso, yo rezo todos los domingos y yo voy a la iglesia y yo me confieso. Ángel le ministró un poco más del evangelio y la amiga que iba con ella dijo: yo sí quiero que ore por mí. Y Satanás fue derrotado. ¿Por qué? Porque el Señor lo puso en su corazón. Hagamos esos retos a diario, bendigamos a las personas, agradezcámosles y digámosles: Dios te bendice, pero más Dios te bendice con un acto, con un testimonio, hermanos. Por eso el mundo, los de allá afuera, o hasta los de casa, porque hay gente en nuestra familia que rechaza nuestras creencias. ¿Saben por qué nos rechazan muchas veces? Porque somos muy religiosos, porque hablamos mucho del evangelio y hacemos poco del evangelio. Haga más evangelio, practique más la palabra, practique más el silencio, practique más el amor, practique más la tolerancia, y la gente va a empezar a creer en su Dios. ¿Cambió a mi papá Dios? Pues yo quiero de eso, ¿no? Así que el mundo nos quiere arrebatar, mis amados hermanos, la resurrección. ¿Sabe por qué el mundo quiere arrebatarnos la resurrección? Porque el mundo odia a Jesús. Y tenemos un problema, hermanos, un grave problema. Santi, yo creo que usted lo sabe, pero el mundo también lo odia a usted. ¿Y qué le ha hecho al mundo Santiago? ¿Qué hizo para merecer que le robaran su celular? ¿Quién le roba a un ciego? Por Dios. El mundo nos odia. ¿Por qué? Porque somos seguidores de aquel que odia primero. Somos seguidores de Jesús, amados hermanos. Amén. Y por eso nos hemos ganado a pulso el odio del mundo. No es de extrañarse, mis amados hermanos, que Pablo, los otros apóstoles y todos los líderes de la iglesia primitiva del primer siglo proclamaran continuamente, predicaban continuamente, iban de nación en nación, de pueblo en pueblo, de unidad habitacional a unidad habitacional, de casa en casa, de barrio en barrio, la resurrección de Cristo. Era la columna, hermanos, de la prédica, del mensaje. Y hoy, sí, estamos de manteles largos, pero qué locura, ¿no? De manteles largos después de la muerte de un ser que dio su vida por la humanidad. No, hermanos, porque venció la muerte. Amén. Porque Él no está en el sepulcro, porque los huesos no están ahí. Así que tengamos la resurrección de Cristo
como un mensaje que esté en nuestra boca, como la culminación de su ministerio en vida. Ahí acabó a los 33 años. Pero Dios nos ama tanto que no nada más nos mandó a su Hijo unigénito, sino que después de que Jesús estuvo aquí con nosotros, nos mandó al Consolador, nos mandó una parte de Él para que more con todos nosotros y para que nos dé fortaleza y que nos lleve a la paz que viene de Jesús. Así es, amén. Hoy, amados hermanos, hoy podemos predicar la resurrección de Cristo, la podemos transmitir. Muchas personas se conectan y la ven y después 80, 90, 200 personas vieron la prédica. Gloria a Dios. Y no hubo censura. Bueno, no nos persiguen y ni tampoco vamos a salir de aquí de la chocolatera y nos van a asesinar por eso. Públicamente no somos perseguidos por predicar el Evangelio de Jesucristo. Ojo, insisto, públicamente. Pero, ¿qué hay de los lugares de trabajo donde se enteran que tú eres cristiano? Y ahí, los viernes de quincena, todos los varones acostumbran irse al table o acostumbran irse a las cervezas y tú no vas porque eres cristiano. ¿Cuánto tiempo vas a durar ahí? Solo Dios sabe si Él quiere que sigas ahí para que seas de testimonio o te va a llevar a un lugar diferente. Entonces, ¿habrá persecución o no habrá persecución? Sí la hay. ¿Qué me dices en tu familia? Uy, no, ya va a empezar a hablar de su Dios. Uy, no, apúrense porque si no va a querer orar por los alimentos. Usted ore por sus alimentos. Usted se invita a comer gente a su casa y el plato está servido. Hay gente que lo hace hasta sin mala intención, que traen hambre. Entonces, pones el plato, pones el chicharroncito, pones el molito, pones la carnita, pues empiezan a servirse. Tú déjalos. Tu casa es cristiana, déjalos. Y más si son tus hijos, o invitados de tus hijos, déjalos. Ya llegará el momento en que tu madre o tu padre acabaste de serviste los refresquitos, entonces dices, bueno, vamos a orar. Y todos hasta se lo quieren. Ya. Y en ese momento, tú y tu esposa se toman de la mano. Y yo les aconsejo esto, que cuando haya más personas de tu familia, hombre, le digas a tu esposa que ore. ¿Por qué? Porque ellos están cansados que tú estés hablando de Dios, pero que sea tu esposa la que ore. Pues para empezar se van a quedar callados, más por respeto, ¿no? Pero impacta porque es un testimonio. Y yo me he dado cuenta que después esposas o hijas quieren ser como esa persona. Y al revés. Sé tú quien ores en la casa de otra persona. Y funciona, y da muy buen resultado. Pero déjalos que coman. Ya después, ¿sabes qué hacen tus hijos? Eso nos pasa en casa. Sirves toda la comida, el yerno, la hija, el hijo, el familiar de las personas que llegan, agarran y la hija, que antes te criticaba, le dice al visitante, espérate, es que aquí rezan por los alimentos. Está bien, ya. ¿Te das cuenta? Es por puro testimonio. Así que nosotros tengamos el ánimo de continuar cautivados por el mensaje de la cruz, un mensaje que nos ha de traer paz, sin importarnos la crítica, que la crítica es una persecución a veces hasta de bajo nivel, ¿verdad? Pero sí hay persecución y debo ser respetuoso al aceptar que hay persecución. ¿Qué me dices? En el sureste del país, donde ha habido masacre, donde ha sido perseguida a muerte la iglesia, donde hay pueblos donde la iglesia de la religión que hasta se oponen, nos pasó en San Juan Chamula, hacen sacrificios animales y brujería en el templo de la iglesia católica, y la iglesia católica lo reprueba porque son brujos.
Y jamás va a poder entrar a una iglesia cristiana ahí. Y ahí es donde a los alrededores que ha habido muerte y persecución a los cristianos. ¿Y qué me dices en Asia? O sea, sí hay persecución. En México no es pública, pero sí hay persecución. Sigue predicando la cruz. ¿Por qué? Porque si te tocara que te aseguraran y que te violentaran por predicar el evangelio, te vas a ir a la vida eterna. Amén. Amén. Todos esos hombres que persiguen a la iglesia están cegados, están ciegos espiritualmente. Y para eso tenemos el gran ejemplo del apóstol Pablo, porque él era asesino y él era fariseo de fariseos. Así que usted tranquilo, confiado en que el Señor lo va a sustentar. Amén. Ahora, ¿a qué viene todo esto de la persecución y de que pudieras morir por el evangelio? De que no te calles. No se calle, hermano. No se calle, hermana. Pero sea astuto como la serpiente. Pida sabiduría de parte de Dios, porque Él la da sin condiciones. Tenga usted sabiduría de ministrar a sus hijos, a sus hijas, a su familia, a su esposo, a su esposa, a aquellos que no quieren aceptar la palabra de Dios. Que nuestra boca no pare de proclamar la verdad de la resurrección de Jesús. No paremos de anunciar su victoria frente a la muerte. Él venció a la muerte. Y ahora nos da una parte de esa victoria. Somos coherederos del reino de Dios. Nuestro nombre tiene ya apellidos paternos en el cielo. Jesús nos ganó por precio, mis amados hermanos. Esa muerte por la cual nosotros ahora somos salvos, curiosamente, es nuestra celebración, porque es la muerte que nos ha de dar vida. Vida eterna y vida en abundancia. Esa, amigos, amados hermanos, esa debería de ser nuestra actitud. Mira, Dios quitó la piedra del sepulcro. Dejó los lienzos que cubrían el cuerpo muerto de Jesús y el sudario que estuvo en algún momento sobre la cabeza del Señor enrollado. Lo dejó en otro lugar. Eso tiene una razón. Eso tiene un porqué. Hoy no lo vamos a estudiar, pero es muy interesante que usted se llegue a preguntar, ¿y por qué lo dice la Biblia? Si lo dice la Biblia es porque es importante y porque tiene un significado. ¿Qué no Dios pudo haber desaparecido también el sudario? ¿Qué no Dios pudo haber dejado la piedra en el sepulcro puesta? ¿Y por qué la quitó? Porque quería que nosotros, que ustedes hoy que se nos comenta esta bocina, este predicador, le empiece a dar vuelta a la cabeza y empiece usted a escudriñar en la palabra de Dios. Y cuando usted escudriña en la palabra de Dios, sus penas se van disipando. El discípulo al que él amaba, Juan. Primero se queda afuera. Y luego llega Pedro, y luego ya entra el otro, y vio, ¿y qué? Creyó. Por eso nuestra fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la que nos va a guiar a que salgamos y presentemos el mensaje de la resurrección, el mensaje de Jesús, de que Jesús vive, amados hermanos. Este relato, mis queridos hermanos, de la resurrección de Jesucristo es más real que la noche que ha de venir hoy. Es más real del sol que ha de amanecer mañana, que hoy nos amaneció más temprano, ¿no? No, todavía está de noche. Un ratito más ya era cambio de horario. Y tu celular ya lo sabía. El reloj de mano no, pero ya gracias a Dios
los celulares se cambian, si no yo creo que esto hubiera estado vacío, porque era el pretexto de antes, ¿verdad? Pero ahora dormimos una hora menos. Bueno, este mensaje, esta historia de la resurrección de Jesús es más real de que hoy se va a hacer de noche. Así que prediquemos en ella, hermanos. A pesar de la realidad de la resurrección de Jesús, hermanos, el mundo sigue queriendo arrebatarnos. Quiere borrarnos, quiere hacernos un coco wash de que eso es una fábula. Aquí estuvieron los elementos, las armas con las cuales tú te vas a poder armar para hacerle frente a ese ataque del mundo, hermanos. Sigamos predicando. Sigamos celebrando la resurrección de Cristo. De frente al mundo, hermanos, con la cabeza en alto, levantando la voz y diciendo: gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, sin temor a la muerte, mis amados hermanos, porque Jesús vive. Amén. Y el sepulcro está vacío. Amén. Amados hermanos, sí hay resurrección. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias porque hoy podemos celebrar, porque hoy podemos gozarnos en este mensaje de victoria, porque solamente un Dios bueno como tú podía habernos llevado a entender, solamente un Dios como tú iba a poder sacar a seres humanos como los que estamos aquí presentes y aquellos que están viendo esta transmisión y que la verán en el futuro, de la vida vana, vulgar y menospreciada que vivíamos antes, Señor. En tu sangre hay perdón, Señor. En tu sangre hay arrepentimiento. Así que, Señor, levanta ángeles, arcángeles, que traspasen muros y losas, corazones de piedra, para que los sensibilices. Y todos aquellos que pusimos atención en este mensaje, salgamos y hagamos discípulos y sigamos proclamando el mensaje de la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Así como en la iglesia primitiva, así como en los primeros días, que no había tanto escrito para que llegaran las escrituras de forma literaria. Danos, Señor, fortaleza para poder predicar este mensaje de viva voz, porque así se predica la palabra de viva voz. Insta, Señor, a los corazones dolidos a que tengan paz, que sea tu palabra un bálsamo para esos corazones y esas almas que se lamentan, tal vez por haber sido malos padres, tal vez por haber sido malos esposos, por haber sido malos trabajadores, empleados. Sé tú, Señor, quien pongas arrepentimiento, primero que nada, en esos corazones, y después tu santa palabra ilumine esa oscuridad que hay dentro de ese ser, para que dependan cada día más de ti, Señor, y en esa dependencia vayan directos a la resurrección, a tu lado y al lado de tu amado Hijo Jesús. Te damos gracias por este lugar donde nos estamos congregando. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas manos que trabajan para tu obra. Y, Señor, fortalécenos como iglesia, que tu cuerpo siga sustentado por tu obra, por tu misericordia, porque tú eres el dueño de la plata y del oro. Y si tú nos trajiste hasta aquí, es porque tú querías que nuestra planta pisara este suelo. Así que, Señor, declara la tierra santa, Señor, para que nosotros podamos proclamar tu santo evangelio. Y gracias, Señor, porque tenemos esta casa física donde podemos congregarnos, adorar y alabar tu santo nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito, santo, poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén.